vamos a ir dejando entrar a la gente, ¿vale? Tenemos 20 personas en sala de espera. Los valores de cada información. Claro, eso lo he dicho a Ángela, yo que la llame, que la llame. La chica la tengo que llamar y tendré que contar algo. Pues es que yo no tengo ninguna idea. Llama a la chica, tiene muchas cosas. Yo hago los cuentos para todos. La planta, la agenda COVID para que son y hay que decir autogestión. Y otros no solo. Buenas tardes o buenas noches. Hola Jesús, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Fali, muy buenas también, que te he visto que estás por ahí. No se te oye, conecta el micro. Rafael, conecta el micro. Sí, ahora se me oye, sí, ¿no? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, pues nada, en principio los desconectamos hasta que termine la presentación, ¿vale? ¿Eh? Vale. Bueno, pues nada, un abrazo a todos. Igualmente, Fali. Sí. Esperamos un poquito y empezamos, ¿no? 1 y 5. Qué nervios las pobres ahí esperando. Y no, vamos a empezar, ya vamos a empezar. Bueno, si os parece, vamos a empezar. Por supuesto, daros la bienvenida a todos. Vamos a estar en la tercera sesión del Rincón del Residente, que lo que pretendemos desde la SAGO, evidentemente, es potenciar el que los residentes también participen de forma activa. Necesitamos ese recambio generacional y que los residentes se vayan incorporando a todas las actividades científicas y que nos vayan enseñando cosas que realmente todos tenemos muchas cosas que aprender a todos los niveles. Hoy vamos a hablar de un tema de obstetricia. Hemos tenido los dos anteriores de ginecología. Ya son temas de obstetricia realmente interesantes, de dolor abdominal en el primer trimestre de la gestación. Se trata de un tema que nos compete a todos, sobre todo los que hacéis guardia, los que hacemos más o menos guardia, pues evidentemente sí que lo vemos menos, pero a todos los que hacéis guardia, que hacéis obstetricia, este es el día a día de nuestra especialidad. Y para eso vamos a tener una magnífica presentación que nos va a ilustrar Laura Peñate Pérez, residente del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, y que está tutorizada por Juan José Román Brullón, también del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, y María Antonia Rodríguez Pareja. Tenemos además unos comités de expertos
que aunque juegan en casa, y lo de juega no hay mejor que nunca porque competimos con el Real Madrid y Barcelona, lo cual siempre es un hándicap a la hora de una presentación. Bueno, pues aunque juegan en casa, sí que contamos con dos personas de mucho prestigio y de gran nivel, que son Rafael Torrejón, el jefe de servicio del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y también contamos con Jesús Fernández Alba, jefe de servicio del Hospital de Puerto Real. Yo creo que podemos sacar hoy también grandes experiencias, podemos contar con muchas inquietudes, queremos que todos participéis, que hagáis preguntas a través del chat, que no sean solo los expertos los que vayan a machacar a preguntas a nuestra ponente, que seguro que lo va a hacer fenomenal, y por supuesto invitaros a todos los residentes a que mandéis vuestros casos, a que participéis. Ya sabéis que se va, aparte de dar un certificado de docencia de 1 hora, esta actividad está acreditada, pues aparte a los residentes que participen también se les ofrece la inscripción al congreso, el próximo congreso de la SAGO, y tenemos la intención, y estamos trabajando en ello, de recopilar los casos clínicos de cada año en un libro anual con esos casos clínicos. Así que animaros a todos a que enviéis vuestros casos y empecéis a participar. Bueno, pues sin más, Laura, gracias por participar en esta sesión y adelante, te doy la palabra. Se ve la pantalla bien, ¿verdad? No, Laura, no se ve. ¿Verdad? No estás compartiendo. Todavía no. Ahora, ¿no? Ahora sí. A ver, un segundo. Bueno, soy Laura Peñate, residente de tercer año del Hospital Puerta del Mar, y en la sesión de hoy les voy a presentar un caso clínico que manejamos en nuestra unidad del dolor abdominal en el primer trimestre de la gestación. Este será el contenido de la sesión y sin más daré paso al caso clínico. Se trata de una gestante de 8 más 4 semanas de 29 años que acude a nuestra urgencia por dolor abdominal de predominio hipogastrio desde hace 1 hora y de inicio brusco. No presentaba sangrado, no fiebre, ni síntomas urinarios, y el tránsito intestinal estaba conservado. Como antecedentes personales, un segundito, a ver si puedo quitar. Como antecedentes personales no presentaba alergias, solo padecía colon irritable, era fumadora y presentaba un normopeso. Como antecedentes quirúrgicos estaba apendicectomizada y como medicación únicamente tomaba progesterona. Como antecedentes ginecostétricos, la fecha de última regla era el 16 de abril del 2021, era nulípara, y la gestación se llevó a cabo mediante inseminación artificial en otro hospital. Para que sea más sencillo, la cronología era la siguiente. El 28 de abril se realiza una inseminación artificial en otro hospital. El 12 de mayo le realizan una determinación de BTHCG resultando en 1272. Posteriormente, no se sabe muy bien cuándo, le realizan un control ecográfico visualizando una gestación gemelar con un embrión viable y otro sin latido. Y el 12 de abril acude a nuestra urgencia. A la exploración física se visualiza un regular estado general, aunque las constantes eran normales, tenía una normotensión y la frecuencia cardíaca era normal. El abdomen estaba distendido, doloroso, con Bloomberg positivo. Los genitales externos eran normales, el cervix cerrado sin restos hemáticos, y el tacto bimanual era doloroso a la movilización del cervix. Se realiza la ecografía y se visualiza una gestación gemelar bicorial biamniótica intrauterina ya conocida, con un embrión de 26 milímetros acorde a 8 semanas con latido, y un embrión de 6 milímetros no viable. Se comprueban los anejos y se visualiza una imagen anecoica con un refuerzo que no captaba Doppler y que nos hizo sospechar una gestación ectópica en trompa izquierda. A nivel de flanco se visualizó una moderada cuantía de líquido libre, tanto perihepático como perisplénico. Se realiza la analítica y se visualiza un tanto anodina. La hemoglobina era de 12,5, la leucocitosis de 16.000, PCR de 3,5 y la coagulación normal. Los leucocitosis en 16.000 pudieran ser en el contexto de la propia gestación como el dolor. El tratamiento se decide ante los hallazgos descritos, realizar una laparoscopia exploradora por la sospecha de embarazo ectópico en trompa izquierda.
Se realiza la laparoscopia y se visualiza un útero grávido con moderada cuantía de líquido libre en douglas. El ovario derecho y el anejo derecho era normal, el ovario izquierdo era normal, y a nivel de trompa izquierda se visualiza una imagen aumentada de tamaño que era compatible con gestación ectópica izquierda en trompa. A nivel de flanco se veía moderada cuantía de líquido libre, y esta sería la imagen de la trompa un poco más cerca. Se realiza, por tanto, una salpingectomía izquierda total laparoscópica. Se envía la pieza a analizar, anatomía patológica finalmente la informa como un embarazo tubárico izquierdo complicado con hematosalping. El diagnóstico definitivo queda, por tanto, como una gestación heterotópica con un embarazo gemelar bicorial biamniótico intrauterino, con uno de los embriones viable y otro no viable. La evolución cursó de forma favorable, con únicamente destacar una hemoglobina de 9 que se trató con ferroterapia, y a la ecografía se visualizó la viabilidad de uno de los embriones de la gestación intrauterina y se dio de alta a los 3. Eugenia, dije que el otro día me... Antes de comenzar con la discusión, me gustaría comentar una serie de aspectos generales sobre la gestación heterotópica. Como ya conocen, es la coexistencia de una gestación intrauterina y extrauterina de carácter infrecuente, aproximadamente el 0,08% de los embarazos, aunque potencialmente peligroso. A día de hoy, el principal factor de riesgo son las técnicas de reproducción. El diagnóstico es fácilmente enmascarable por varios aspectos. En primer lugar, porque podemos encontrar la imagen a nivel de anejo en un estadio precoz que no nos sugiera la existencia de un embarazo ectópico, y por otro lado, porque la existencia de una gestación intrauterina, dada la infrecuencia de esta patología, nos puede llevar de forma errónea a no comprobar los anejos como se debería. El tratamiento es quirúrgico y la supervivencia de la gestación intrauterina ronda un 60-70%. Es necesario tener alta sospecha de la gestación heterotópica en mujeres con factores de riesgo. ¿Y estos cuáles son? Pues los tratamientos de infertilidad, el antecedente de un ectópico previo, la cirugía tubárica previa y el antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria. Y en aquellas mujeres que no tienen factores de riesgo debemos pensar en una gestación heterotópica cuando coexiste una gestación intrauterina y visualizamos un líquido libre o incluso la masa anexial, como en este caso, o una gestante que no llega con dolor abdominal agudo y shock. En cuanto a la discusión, en primer lugar me gustaría resaltar que establecer el diagnóstico del dolor abdominal en la gestante puede resultar complejo por varias limitaciones que presentan este tipo de pacientes. En primer lugar, las alteraciones analíticas fisiológicas que se producen en la embarazada, como la leucocitosis o la anemia dilucional. Por otro lado, la limitación en el uso de técnicas de imagen debido a la radiación y a la teratogenia que producen. También a los cambios anatómicos que se producen a nivel de las vísceras abdominales por el crecimiento del útero. Ello además va a influir en la ausencia de presentaciones clínicas clásicas de determinadas patologías. Y por último, que hay que tener en consideración en el manejo tanto a la madre como al feto. En cuanto al diagnóstico diferencial del dolor en el primer trimestre, lo podemos englobar en 3 grupos. Aquel dolor debido a los efectos fisiológicos del embarazo, el dolor secundario a la patología relacionada con el embarazo y el dolor secundario a la patología no relacionada con el embarazo. Existen algunos síntomas o signos que nos pueden ser de ayuda también en la orientación del diagnóstico etiológico, tanto en el primer trimestre como tras las 20 semanas. Por ejemplo, el sangrado vaginal. Su presencia en el primer trimestre nos puede orientar hacia un embarazo ectópico o hacia el aborto, mientras que su ausencia nos hará pensar en otro tipo de patologías. En cuanto al primer grupo, encontraríamos como la causa más frecuente el dolor del ligamento, debido a la distensión del ligamento redondo, que ocurre al final del primer trimestre o en el segundo trimestre, y se va a manifestar con calambre o punzadas de carácter mecánico. A la exploración va a presentar sensibilidad sobre la zona del ligamento redondo, y el diagnóstico es fundamentalmente clínico. También encontramos otra patología, que es la torsión uterina. En la mayoría de las embarazadas se produce una torsión del útero menor a 45 grados sin que ello comprometa ninguna sintomatología. Cuando la rotación es mayor de 45 grados va a presentar dolor, que será mayor cuanta mayor sea a su vez la rotación del útero, pudiendo llegar incluso a abdomen agudo o shock en rotaciones graves.
También puede presentar síntomas urinarios, gastrointestinales o sangrados debido a la compresión de las estructuras vecinales. La exploración vamos a visualizar un dolor abdominal con una masa palpable y a pesar de la sospecha clínica, el diagnóstico suele ser intraoperatorio. La principal causa de la torsión uterina es el mioma, aunque es posible encontrarlo en presencia de otros tipos de anomalías estructurales o incluso en ausencia de estas. En cuanto a la patología relacionada con el embarazo, encontramos múltiples patologías muy comunes en la práctica clínica y otras de carácter más infrecuentes en las que me centraré, dada su infrecuencia. El aborto espontáneo, la paciente va a manifestar sangrado y dolor en hipogastrio. A la exploración se va a visualizar la dilatación cervical y el sangrado. Y el diagnóstico, además de con la clínica y la ecografía, se va a evidenciar un descenso de la beta-HCG en los sucesivos controles. El embarazo ectópico, el dolor va a ser lateralizado. En caso de rotura del embarazo ectópico puede manifestarse con dolor a nivel del hombro por la irritación del nervio frénico y puede presentar shock con taquicardia y hipotensión materna. A la exploración el cervix va a estar cerrado, puede presentar sangrado escaso y PRUS positivo o masa palpable. El diagnóstico, además, al igual que en el caso anterior, la beta-HCG no va a duplicarse de forma correcta. En cuanto a los miomas, la complicación más frecuente del mioma en las gestantes es la degeneración, y esta ocurre por un descenso de la vascularización por un crecimiento rápido, que va a causar necrosis e isquemia. La paciente va a presentar un dolor agudo en hipogastrio, pudiendo presentar febrícula o leucocitosis. A la exploración va a presentar dolor, puede presentar también signos de irritación peritoneal y una masa palpable. Y en la ecografía nos va a ayudar al diagnóstico, la ecografía, la visualización de un mioma con signos de degeneración, y además a la aplicación de la sonda sobre el mioma va a presentar dolor. La resonancia nos puede ser de ayuda, como la imagen de la derecha, en la que se va a visualizar signos de degeneración. En la imagen de la izquierda, que sería mediante la ecografía, se visualiza un mioma con una imagen anecoica quística en su interior que no capta Doppler, compatible con un mioma degenerado. Y por último, en cuanto a la torsión uterina, y tengo que salir porque es que no veo la parte derecha de la pantalla. La torsión ovárica es el giro del ovario sobre su pedículo. La paciente presenta dolor agudo e intermitente en hipogastrio, con náuseas, vómitos. A la exploración se va a visualizar una masa anexial dolorosa, con PRUS positivo o Bloomberg, y al diagnóstico la ecografía es muy característica. Se va a presentar un ovario aumentado de tamaño con los folículos en la periferia, puede presentar un halo hiperecogénico a su alrededor. A nivel del estroma es característico la hiperecogenicidad debido al edema estromal. Y también sería, el gol estándar sería a nivel del pedículo visualizar el signo del torbellino con Doppler o sin Doppler color, que lo que significaría sería la torsión del pedículo. En cuanto a la patología no relacionada con el embarazo, encontramos múltiples patologías, tanto del espectro digestivo como del espectro urológico, en los que no me voy a centrar en gran medida, puesto que la sesión sería muy larga. Es solo únicamente comentar las más frecuentes, y también dentro de este grupo la rotura del quiste ovárico, que se presenta como un dolor unilateral de inicio brusco, que muchas veces se manifiesta tras el ejercicio intenso o durante el acto sexual. Si es abundante, al igual que la rotura del embarazo ectópico, puede presentar dolor a nivel del hombro por la irritación del nervio frénico. El control de la hemoglobina es necesario realizarlo y se puede visualizar el descenso sucesivo en los controles. Y el diagnóstico, en la ecografía vamos a visualizar un quiste ovárico y líquido libre en fondo de saco. En cuanto a la apendicitis aguda, es la primera causa quirúrgica no obstétrica. Como ya conocen, se inicia con un dolor hiperimbilical que luego irradia fosa ilíaca derecha y puede presentar náuseas, vómitos o febrícula.
A la exploración va a presentar un dolor en fosa ilíaca derecha, aunque a medida que va aumentando el útero de tamaño, podemos no encontrar el dolor en dicho punto, sino ascender por, como ya comenté anteriormente, porque el crecimiento hace desplazar las vísceras. El Bloomberg y la defensa no es tan frecuente en la gestación, y la leucocitosis, que no va a ser tan de referencia porque ya de por sí es fisiológica en el embarazo. La colecistitis aguda se presenta como un dolor en hemiabdomen superior, con náuseas, vómitos, y Murphy positivo. Y por último, la nefrolitiasis, que se presenta como un dolor agudo en flanco, que irradia ingle, y la puñopercusión positiva, y la hematuria también positiva. La hidronefrosis no nos va a ser de ayuda en este caso, puesto que la dilatación pilorocalicial leve es común en el embarazo. Como conclusión, el dolor abdominal durante el embarazo representa un diagnóstico, un desafío diagnóstico y terapéutico. Tiene su origen tanto en causas obstétricas como no obstétricas, y para ello es fundamental la anamnesis y la exploración física y tener en cuenta los factores de riesgo. El diagnóstico durante el embarazo va a ser más complejo, tanto por los cambios anatómicos, las alteraciones analíticas y las limitaciones en el uso de técnicas radiológicas, y la detección precoz va a evitar resultados adversos en la madre y en el feto. Y por último, y dado el caso clínico presentado, no olvidar revisar los anejos en toda la gestación, especialmente si presenta factores de riesgo o clínica compatible con gestación ectópica. Pues muchísimas gracias, Laura. Has hecho un repaso exhaustivo de toda la patología del dolor, tanto en la mujer embarazada como en el aspecto ginecológico, como en cualquier dolor que pueda ser abdominal y que por supuesto que también afecta tanto a la mujer como al hombre. Así que bueno, podéis paso a nuestros expertos que vayan haciendo preguntas, y por supuesto recordaros que podéis hacer preguntas a través del chat. Bueno, voy a romper el hielo yo, Laura. Primero, bueno, felicitaros a ti y a tus tutores, porque la presentación, como ha dicho el doctor Fiol, pues me parece que ha sido muy clara y amena, concisa, que se agradece, ¿no? Y bueno, en principio, quizá lo más importante que yo pienso que se puede extraer o resumir de tu exposición es bueno, primero que es complicado el llegar a un diagnóstico definitivo cuando se presenta un dolor en el primer trimestre del embarazo, porque hay múltiples circunstancias que dificultan en muchas ocasiones el llegar a un diagnóstico claro, sobre todo de inicio, ¿no? Porque cuando el caso ya ha evolucionado y está claro, pues es fácil diagnosticarlo, ¿no? Pero no hay que olvidar que el embarazo en sí es un proceso evolutivo y que como tal proceso, pues lo que puede estar muy claro en un momento puede no haberlo estado con anterioridad. El caso que traéis para ilustrar el dolor también me parece interesante, el embarazo heterotópico, ¿no? Yo he oído muchísimas veces, y seguro que algunos de los que no comparten la sesión con nosotros lo han oído, es decir, el embarazo heterotópico, pero eso existe realmente, porque, bueno, clásicamente era una patología tan infrecuente que no era fácil el verlo, ¿no? en la práctica clínica. Sin embargo, sí que como tú bien has comentado, parece bueno, que la incidencia del heterotópico va aumentando, muy probablemente de la mano del incremento en las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho recordar y que viene muy al hilo, que es que, bueno, que no se diagnostica lo que no se conoce, ¿no? Entonces, tenerlo presente siempre, pues es importante, y efectivamente, pues sí que existe. En la paciente que presentáis, tiene dos factores de riesgo, muy posiblemente. Uno, que es una técnica de reproducción asistida, y luego la otra, que tiene un antecedente de una apendicectomía, que bueno, tampoco
hemos indagado mucho y no sabemos, pero es posible que algún componente de enfermedad inflamatoria pélvica y de peritonitis, pues en su día lo hubo, ¿no? Y que muy posiblemente pues esto es otro factor de riesgo añadido. Tú nos has expuesto en la secuencia diagnóstica, nos hablas fundamentalmente de lo que, bueno, la anamnesis, que es clave, evidentemente, la exploración, que también nos puede ir conduciendo más o menos al diagnóstico, y luego la ecografía, que como bien dice, importantísimo el revisar siempre los anejos, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte si os planteáis o tú has revisado cuando has preparado el caso, si podría tener algún valor el uso de la resonancia magnética en estos casos, porque bueno, está bien establecido en el diagnóstico prenatal y el uso es prácticamente ya como digo, está perfectamente aceptado, pero en el primer trimestre de la gestación, ¿tú has leído algo? ¿Nos puedes decir algo al respecto? La resonancia, en realidad, en la inmensa mayoría de las patologías que he presentado, puede ser de utilidad. Verdad que no es una técnica tan costo efectiva como lo puede ser la ecografía, pero en casos de enfermedades inflamatorias a nivel intestinal, ileitis, diverticulitis, tanto en las torsiones, en el mioma degenerado, que fue la imagen que presenté antes, incluso en los cólicos nefríticos he llegado a ver que se puede usar. O sea que en la gran mayoría, ante una duda diagnóstica que la ecografía o el caso clínico esté muy en duda, puede ser como herramienta complementaria. Puede usarse así. Yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente, la resonancia, bueno, los ginecólogos hemos ido evolucionando con nuestra relación con la resonancia, ¿no? La resonancia inicialmente era una prueba que era muy costosa, que no estaba disponible en todos los hospitales y tal, pero sí que es verdad que cada vez recurrimos más al diagnóstico por la imagen, fundamentado muchas veces en la resonancia, y yo opino tal cual lo que tú has dicho. Hay guías clínicas que efectivamente no desaconsejan el uso de la resonancia magnética, incluso en el periodo embrionario, incluso yo diría que hasta la semana 16, que es cuando hay duda, no estaría desaconsejado. Lo único que quizás no es aconsejable utilizar es el contraste con gadolinio, que bueno, que sí se sabe que atraviesa la placenta y no está claro, es un fármaco tipo C y no está nada de claro el uso, ¿no? Hay un dato en la gestación heterotópica que sí, bueno, me he revisado un poquillo el tema y sí que hay un estudio que intenta hacer una especie de modelo basándose en una regresión logística, incluyendo muchas variables, y al final en la viabilidad, evidentemente cuando es una gestación heterotópica, hay al menos dos embriones, ¿no? Hay uno intraútero y otro que esté en una localización fuera de lo que diríamos la cavidad uterina, ¿no? Y la actuación frente al embarazo, digamos, de los dos, el ectópico, sí que tiene un impacto en la viabilidad del intrauterino, es decir, que cuanto más precozmente se actúa sobre el ectópico, más aumentas la probabilidad, es el único factor de riesgo, digamos, que de manera aislada te va a influir en la viabilidad del intrauterino. Entonces, bueno, en estos casos, yo pienso que puede ser, en nuestro caso, hemos llegado a ver indirectamente un diagnóstico de un embarazo ectópico, no era heterotópico, pero ectópico, diagnosticado por una resonancia magnética, es decir, y antes de que hubiera dado clínica, es decir, que el diagnóstico es posible y pienso que sí que podría ser de utilidad.
Juan. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Hemos pasado una etapa en la cual las pruebas diagnósticas, la resonancia era algo que estaba ahí y que cada vez le estamos sacando como más provecho y más partido. Y obviamente pues sí que tiene que aportar mucho. Lo que sucede es que de momento no lo tenemos disponible las 24 horas al día, por lo menos en nuestro hospital. Con lo cual, pues bueno, muchas de las aplicaciones que podemos tener, pues en un fin de semana se nos van a quedar un poco desiertas. Y es cierto lo que tú dices, que bueno, con la resonancia vemos mucho mejor que con la ecografía, pero también si no disponemos de ella, pues muchas veces tenemos que actuar según la clínica. Ahora bien, ¿en todos los heterotópicos hay que meterse a hacer una laparoscopia? Pues probablemente no, porque seguramente muchos de ellos serán pequeños y se irán resolviendo. Algún caso hemos tenido ahí que sí hemos tenido sospecha, que sí, que sí, no, que sí, que sí, no, y se han resuelto. En nuestro hospital ya es el segundo caso que tenemos de heterotópico con 2 gemelos intrauterinos en los últimos años. Pues está claro que cada vez lo vamos a ver más. Y lo importante aquí es ir a por él, es decir, a veces estamos con prisa y yo soy el primero que tengo prisa y voy tarde en la consulta y viene y veo una gestación intrauterina y digo, mira, pues ya está. Igual, pues bueno, en estos casos que tiene factores de riesgo, lo que tú bien decías, ¿no? Primero, para diagnosticarlo hay que pensar que puede estar ahí y hacer pues ese ejercicio de reflexión. Y la resonancia, pues sí, una resonancia sin gadolíneo se hace y se hace perfectamente en el embarazo, siempre y cuando tenga una indicación clínica. Probablemente la resonancia dentro de poco cada vez será más como los TAC, que ya los disponemos en todos los hospitales y se irá generalizando más. Pero no solamente en esto, ya empieza a haber en hospitales que hay radiólogos intervencionistas que en una atonía uterina pues te hacen una embolización y no hay que recurrir a una histerectomía. Por supuesto, yo estoy contigo de acuerdo que eso cada vez va a ir a más. Aquí hacen la embolización, lo que pasa es que si no funciona. Lo que he visto es quitar el útero por dentro que lo mata un marido. Laura, primero felicitarte por tu excelente presentación. Yo aquí la de esta, no, en un auto. No, tú lo has visto, yo lo he visto en mi ama. Yo lo he visto, eso es que la mujer sangre intenta necrosarla. Eso. Es otra cosa. Ahora, una hipotonía ahí lo más grande como un cochino que te va a poner ahora. A ver, perdona que se está la pregunta en el foro. No es... Lo que te decía, Laura, que te felicito por tu excelente presentación. Vamos, parece que te conozco diariamente y que por lo tanto puede ser gratuita mi felicitación, pero no lo es. Me ha encantado, y además súper clara. Entonces, después de lo que ha comentado Juan Jesús y Román, que prácticamente han dejado bastante aclarado el tema del dolor abdominal y embarazo en el primer trimestre, yo quería centrar un poquito más el tema en una circunstancia clínica que yo la he vivido personalmente en varios de los hospitales que he estado. Quizás nosotros tuvimos un caso hace unos años en el Hospital Puerta del Mar, quizás tú no estabas todavía cursando tu residencia, que es el tema de las pseudoobstrucciones intestinales, el tema de las enfermas que están operadas previamente. Obviamente en el grupo, ¿vale? De cirugía digestiva, en la que las bridas y la pueden ocasionar estos cuadros pseudo-oclusivos, en donde la característica que comento de los casos que yo he vivido personalmente ha sido el diagnóstico tardío. Diagnóstico tardío que incluso ha tenido consecuencias materno-fetales. Entonces, aunque no es muy frecuente, pues quería sacar este tema, que hicieras tú algún comentario o alguno de los asistentes al foro sobre el difícil diagnóstico que a veces es el diagnosticar cuadros oclusivos, pseudo-oclusivos, con clínica insidiosa y llamar la atención sobre la cirugía digestiva previa y sobre todo sobre la cirugía de la obesidad, que parece que no es importante, pero hay muchos pacientes que se han operado con cirugía de la obesidad y que después quedan embarazadas. Concretamente, yo tuve una experiencia bastante dramática con una chica joven que estaba operada de una cirugía de la obesidad y que tuvo un desenlace final
no adecuado por no poder diagnosticar, porque fue silente esta pseudoobstrucción intestinal. Pues no, se dice que evidentemente quizás ahí donde la resonancia, como tú has comentado, puede ayudarnos un poco, pero que hacer el diagnóstico de este tipo de cuadros en la urgencia, con los medios limitados que a veces tenemos, no es fácil, pero que no se puede perder de vista ni dejar de prestar la atención a estos casos. Ese caso es tan complejo, el que estás comentando, esto, como que estaba yo de guardia. Vaya, yo hablo de varios, pero vamos, ese me acuerdo perfectamente. Sí, estaba yo de guardia, era un gemelar, 44 años, FIB, programa Bodón, en fin. 27 semanas y tenía una clínica de gastroenteritis, diarreas, una paciente muy complicada desde el punto de vista en lo personal, de un trato muy difícil. Y bueno, la mujer... vienen a verlo a los cirujanos, dicen que no tiene indicación quirúrgica, se pone de parto y como son gemelos y está el primero de nalgas y son 27 semanas, le hacemos la cesárea y al abrir salía pues por todos los sitios. Y los cirujanos habían visto una hora antes. Vinieron allí, tal y cual, hoy mira cómo puede ser, hicieron su resección. Es decir, que el cuadro es... a veces estos cuadros pues se nos quedan ahí un poco... Y está claro que bueno, cuanto más pruebas de imagen tengamos, y, una barriga como un demonio, pues nos van a intentar ayudar. Todos hemos tenido pues, casos de apendicitis pasadas, sobre todo, bueno, hace mucho tiempo ya que hemos visto alguna que otra, que al final resultaron bien, pero bueno, con sus problemas. La apendicitis y el tema bridas, pues, y los volvulos pueden dar bastantes problemas. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora tienes que pinchar en el calendario. También a veces, pues no sé, hacemos un sedimento, sale piuria. Pues sale piuria es una infección urinaria. No, es que no sé cómo va a ser el enlace del... A ver, perdona un momentillo. Por favor, todos los que no estéis participando, silenciad los micrófonos. Por favor, que se injertan en la presentación. Gracias, Román, sigue. Pues una piuria, pues oye, hago un sedimento y me sale una piuria, pues ya está, tengo una infección urinaria, menos mal. Bueno, pues no tiene por qué, la piuria no tiene que ser sinónimo siempre de infección urinaria. El limitante de la gestación, sobre todo de la gestación avanzada, es que ante las dudas diagnósticas y en casos como este, de lo que tú has comentado, que yo tengo alguno más por ahí, pero vamos, que no vamos a entrar ya más en detalle ni en anécdotas, el problema es que sigue teniendo vigencia, a mi modo de ver, lo que es la exploración quirúrgica diagnóstica, que habitualmente no, que hoy se debe hacer por la laparoscopia, pero claro, con una gestación de 25 o 30 semanas, no todo el mundo se mete a hacer una laparoscopia y a veces hay que optar por la laparotomía, que bueno, que a veces es media, cosa que también no nos agrada nada, y además que una laparotomía en blanco con gestación, pues imaginaros, pero que en esa duda y en ese esperar sobre si se actúa o no se actúa, han ocurrido esto que tú comentas, más otras cosas que yo he vivido a lo largo de mi experiencia profesional. Entonces, aunque cueste decirlo, si hay una duda razonable y no tenemos otro remedio, tenemos que hacer una laparotomía. O sea, que eso es un tema que se habla poco hoy día. Yo, cuando los que ya tenemos una edad casi próxima a la jubilación, conocíamos la laparotomía exploradora y la laparotomía en blanco existía. Eso, evidentemente, debe de evitarse con las técnicas actuales de diagnóstico por imagen laparoscópico, pero que la duda de una obstrucción intestinal o un problema grave abdominal por un embarazo, aunque nos equivoquemos, el algoritmo de la toma de decisiones está el error y creo que hay que hacerlo. Y bueno, y a veces se ha demorado una actuación porque no estaba totalmente claro, el dolor del embarazo, el abdomen es muy grande, el útero ha crecido mucho, de urgencia no se va a hacer una laparoscopia con una gestación de 34 semanas. Bueno, pues si tienes dudas y ves que eso no se soluciona, pues habrá que recurrir a la laparotomía. No sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Es una reflexión que os hago. Yo estoy de acuerdo contigo, Fali,
no obstante, insistiría de nuevo en que en ese caso, o sea, primera cuestión, como decía Gabriel, mujer que viene por dolor y en urgencia y tal, y a veces de manera repetitiva y tal, y no tenemos un diagnóstico. Como bien dice Román, se le hace su sedimento de orina, y en el sedimento de orina en una embarazada lo raro es que no aparezca algo, casi siempre aparece alguna alteración, aparece leucocituria, que puede ser simple y llanamente por el arrastre de células, y ya empezamos a ponerle que si tiene una infección urinaria, que tal, que bueno, realmente lo único que puede hacer es complicar. Pero bueno, en el caso que tú comentas, ¿no? En ese caso concreto, yo insistiría en la pertinencia de hacer una resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia no va a conllevar ningún tipo de problema añadido ni para el feto ni para la madre. Pero es que además hay muchas de estas patologías que nos enmascaran el propio embarazo. Pongamos, por ejemplo, una apendicitis aguda, que, bueno, todos los que tenemos ya algunos años, pues hemos visto cómo se demora en el tiempo el diagnóstico de una apendicitis aguda durante un embarazo. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Laura, la localización del dolor es cambiante, no va a ser el típico dolor. A medida que va avanzando el embarazo, el dolor es insidioso, es distinto. La embarazada puede tener una infección activa y no presentar fiebre, o presentar un incremento muy discreto de la temperatura. La leucocitosis dice, bueno, es que está embarazada. Ella nos dice 16.000 leucos, podría ser en el contexto de su propio embarazo. Pero evidentemente, si el radiólogo le hace una resonancia magnética y ve que hay un edema con una afectación grasa, periapendicular, etcétera, y tal y cual, te va a apuntar de una manera bastante, entre comillas, ¿no? Porque aquí esto no es una ciencia exacta, pero que puede ayudar muchísimo al diagnóstico. En el tema que tú nos comentas, muy posiblemente una mujer con una obstrucción, pues evidentemente tú le haces una radiografía, y en la radiografía, pues si tiene una obstrucción, vamos a ver probablemente niveles, vamos a ver distensión de asas abdominales, pero no le hacemos la radiografía porque está embarazada y está contraindicado. Pero sí se le puede hacer una resonancia, y de la misma manera íbamos a encontrar esos hallazgos. Es decir, que la pertinencia de la resonancia pues podría contribuir, ¿no? Estoy totalmente... Sí, perdona, Juan, termina. Bien, bien. No. Hay un tema que también me gustaría comentar, porque el tipo de dolor también es muy, muy orientativo. El tipo de dolor, si es un dolor de tipo cólico, pues te va a apuntar hacia una determinada sintomatología, pero si es un dolor continuo, pues te puede orientar simple y llanamente con la anamnesis hacia otro tipo de patología distinta, ¿no? Y, por ejemplo, yo pienso que una de las causas, si no la más frecuente, de dolor abdominal en el primer trimestre pueden ser las contracciones uterinas en el contexto de una mujer que está abortando, ¿no? Pero siempre va a ser un dolor de tipo cólico, ¿no? Si el dolor no es de tipo cólico, pues habría que empezar a sospechar otro tipo de problema. En el sedimento de orina que contesta Román, yo soy muy pesado con el tema de la orina y las infecciones de orina y en la embarazada, pero no hay que olvidar que la infección de orina es un diagnóstico casi más clínico que analítico. Entonces, yo he estado de guardia, muchas guardias, muchísimas, ¿no? Y entonces te llega la embarazada y te tiene un dolor hipogástrico, que tal y cual, vamos a hacerle una orina. Y en la orina tú dices, bueno, el sedimento, lo que hemos dicho antes. Bueno, pues parece que tiene una infección de orina. No, la infección de orina tiene la tríada clásica de disuria, tenesmo y polaquiuria. Y si la mujer no tiene esa tríada, pues es complicado que tenga una infección de orina. A lo mejor tiene un dolor hipogástrico porque está embarazada y punto, y no tiene nada más, ¿no? Pero que somos muy dados
a calificar en urgencia como un recurso infección de orina basándonos en un sedimento que realmente luego tiene poco fundamento realmente científico, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan, lo de la resonancia. Bueno, y yo he querido sacar este tema porque el mundo real muchas veces, desgraciadamente, no es ese, porque una mujer que ingresa un viernes y que se puede deteriorar en 24 o 48 horas, lo he visto, pues no conseguimos una resonancia. Es decir, que yo no sé en otro centro, pero que en un hospital incluso regional, el viernes a partir de las 2 de la tarde, para hacer una resonancia, vamos, yo creo que es imposible. Entonces, el problema es que la paciente se nos deteriore desde un viernes por la tarde hasta un lunes que le vamos a hacer la resonancia. Porque el lunes se habla con el director de la unidad de radiología, va bajo uno, y la verdad es que a mí siempre nuestros radiólogos nos han tratado de una forma exquisita, y si yo tuviera que hacer una resonancia un lunes por la mañana, me la van a hacer. El problema es esas 48 horas en las que hay que tomar decisiones, y a eso me quería yo referir. Los viejos tenemos un poquito esta obsesión por la toma de decisiones, y que equivocarse forma parte de nuestra práctica clínica, aunque estamos todos, la seguridad no la tenemos, ni con la resonancia. O sea, tú a veces tienes que decir, decido yo, que estoy de guardia, que es que si lo decidiera la robótica, pues entonces el médico sería los ingenieros de Google. O sea, que la decisión es imprescindible y nos tenemos que mojar el culito, con perdón de la expresión. Porque además, un fin de semana, una resonancia, por lo menos en Andalucía, que yo sepa, no sé si algún hospital regional con 3 resonancias que estén funcionando de urgencia, que estén haciendo neurología, te lo van a hacer, pero eso no es fácil. Nosotros tenemos un servicio de radiología un poco peculiar, entonces evidentemente esto va a depender mucho del radiólogo que esté de guardia, pero si el radiólogo es de los que nosotros llamamos resonantes, nos va a hacer una resonancia, hasta el punto que ya esto podríamos calificarlo casi que de aberrante, de que hay algunos de ellos que te prefieren antes hacer una resonancia que hacerte una ecografía abdominal. Una aberración. Es una aberración. De eso, pero bueno. ¿Vale? Pero también es un hospital un poco peculiar, ¿no? Porque también tenemos radiología intervencionista. El tema de la atonía, como bien ha dicho Román, afirmo completa y absolutamente y corroboro lo que él dice. O sea, la embolización de arterias uterinas cuando te han fallado otros métodos y previo a realizar una histerectomía, puede salvarle la vida a la mujer. Además, tenemos la posibilidad de hacer una embolización con material que posteriormente va a ser reabsorbible, es decir, que va a ser una embolización transitoria que nos va a corregir el problema, puede evitar el continuo sangrado y bueno, esto evidentemente va a depender de la idiosincrasia de cada hospital y de los medios que tiene disponibles. Sin duda, lo que tú dices es evidente. El que toma las decisiones es el que se equivoca, pero a veces se equivoca más el que no toma decisiones que el que toma decisiones. Un detalle también que hay que tener en cuenta: a veces es muchísimo más difícil tomar la decisión de adoptar una conducta expectante que el de intervenir, ¿no? Es decir, que no es una cuestión simple. En un cuadro de un dolor abdominal en el que no hay una urgencia vital por la mujer, puede ser conveniente adoptar una conducta expectante hasta completar o tener un diagnóstico fundamentado, ¿no? Y es a veces más difícil tomar la decisión de tomar esa conducta expectante que el de realizar la intervención, ¿no? Pero obviamente el que decide es el que se puede equivocar, y vuelvo a repetir, probablemente se equivoca más el que no decide. Y bueno, al hilo un poco de todo eso, en el chat no sé si habéis visto que también se ha comentado de un caso concreto de una trombosis mesentérica, que pasó un caso parecido al que habéis comentado, y que al final era una trombosis mesentérica en la cual también se retrasó el diagnóstico. Y es cierto que todo lo que estáis comentando es importante. Yo ahora que esto es una sesión de residente y yo siempre soy bastante irónico a la hora de comentar las cosas, siempre les digo que nosotros tenemos una profesión que consiste en solucionar problemas.
Y entonces tenemos que solucionar el problema lo mejor posible, no lo más rápido, sino lo mejor posible, que muchas veces es lo más rápido. O sea que un poco lo que estabas comentando tú, Juan Jesús, que a veces es más difícil tomar esa actitud expectante y esperar, pero hay que poner en la balanza siempre qué es más importante, dónde está el riesgo-beneficio. Pero que es cierto que hay que tomar decisiones y que nosotros nos corresponde tomar esas decisiones en el momento más oportuno, que a veces es más temprano. Y en este caso de dolor abdominal, verdad que lo podemos retrasar ese diagnóstico. Aprovecho también pues, para insistir en que sigáis haciendo vuestros comentarios por el chat, que los tenemos en cuenta. Y os dejo la palabra. Que en lo que ha comentado Juan Jesús, que surge otro tema, que estando en una sesión de residente también es conveniente sacar para el debate y para la polémica. Y es que hay una serie de técnicas como esta de la embolización, esta resonancia que se ha comentado, que el problema que tienen es normalizarlas desde un punto de vista procedimental. Me explico, es decir, estas cosas son personas dependientes. Es decir, ahora mismo, en los hospitales que pueden hacerlo, a lo mejor el nuestro también, si tiene que estar el radiólogo de guardia que sabe hacerlo, el equipo que sabe hacerlo y la gente que sabe hacerlo. Es decir, que esto podemos hablarlo como una posibilidad, pero no podemos llevar la idea ni a nuestros residentes ni a nuestros hospitales que es un procedimiento rutinario, porque incurriríamos en un grave error. Es decir, realmente lo que se puede hablar, que se puede hacer en un hospital, es lo que se haría en cualquier momento, a cualquier hora del día y con equipos suficientemente preparados. Lo que hacemos, porque tenemos influencia, porque conocemos al radiólogo de guardia y porque hoy día hay un radiólogo de guardia que lo sabe hacer, eso está muy bien y además se debe de hacer. Pero no se puede hablar que es una técnica rutinaria y que a nuestros residentes le tenemos que enseñar de que están formándose en un hospital, pero que van a ir a otro que no se hace y por lo tanto tienen que pensar en el peor de los escenarios. Que estas cosas que se deben hacer y que están en el futuro no forman parte del presente del día a día. Porque todo lo que es persona dependiente no es normatizable. Y eso tú sabes muy bien de esto porque has trabajado mucho en estos temas, ¿no? Sin duda, estoy diciendo que no deberíamos pedirle una analítica de orina a toda mujer que llega con un dolor abdominal, imagínate una resonancia, o sea que completa y absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Simplemente mi intención es... Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, que se sepa que y ya está, saber que esto es un recurso que está ahí y que sobre todo en esas patologías que uno realmente no sabe exactamente, porque tú imagínate que la mujer tiene una trombosis mesentérica como ponen en el chat y tú le haces la laparoscopia. Tú le haces la laparoscopia, le sacas el laparoscopio y no has llegado a ninguna conclusión. O sea, que evidentemente en la mayoría de los casos es algo que bueno, que nosotros afortunadamente llegamos a una conclusión, pero que en muchas situaciones puede llegar a ser extremadamente difícil, ¿no? Yo, una cosa que comentaba con Román, que había echado en falta en otros rincones del residente anteriores, es la participación de residentes. Se supone que es el rincón del residente. Y yo invitaría a si algún residente, pues o bien a la ponente o a los que estamos aquí, si alguien tiene alguna duda, alguna aportación, algo que preguntar, pues que estaría completa y absolutamente bienvenida, claro. Estoy de acuerdo con esa apreciación tuya, porque más que el rincón del residente, da la impresión que es el residente arrinconado. Está ahí en una esquina, ¿no? y está ahí, que me van a preguntar, que me van... No sé, a mí me gustaría también, bueno, que como el dolor es algo que lo vamos a ver todos los días en las urgencias, 20 veces al día, si el hospital tiene 30 consultas diarias de urgencias, 20 van a ser del dolor abdominal y fundamentalmente en embarazadas también. Pues la verdad me gustaría. ¿Se anima alguno a preguntar algo? Bueno, mientras que alguien se anima, yo quería preguntaros, Laura, tú has hablado de la torsión fisiológica del útero, ¿vale? Que
y luego de la posibilidad de que esa torsión vaya más allá de lo fisiológico y que sea una causa de dolor. Si el ectópico es raro, lo de la torsión uterina a mí me parece que todavía debe de ser hasta más raro. No sé si vosotros tenéis alguna experiencia en algún caso al respecto. Precisamente que no es tan frecuente, quise ponerlo porque de cara al ectópico lo vemos muy frecuente y el aborto pues aún más, de cara a que aquel residente que le llegue un caso clínico raro de una degeneración de mioma o de una torsión uterina, que tenga un poco de recursos para saber de qué estamos hablando. Yo personalmente no he visto ninguno, no sé, Román, si se ha tropezado con alguno. Yo tampoco he visto ninguno. Y el propósito de esta sesión era centrarnos un poco en el tema de dolor abdominal y embarazo, exponer una serie de tablas que nos van a ayudar en un momento dado a centrarnos en buscar un tipo de patología, ayudarnos en ese momento que tiene o no tiene, habida cuenta que bueno, siempre va a haber el caso infrecuente que nos va a doler, que nos va a hacer que nos exprimamos los sesos todos. Y no me gustaría que esto terminase, este rincón del residente sin dejar claro dos ideas para mí. Que si hay un antecedente de cirugía abdominal, cuando hay dolor pensemos en una brida, una obstrucción, y también pues el revisar el tema de los anejos, porque bueno, los heterotópicos igual es que tenemos que empezar a buscarlos más. Probablemente muchas veces desaparezcan por sí solos. Tampoco es que nos encontremos un heterotópico todos los días, pero bueno. Y yo quería también insistir en esto y le voy a pedir un poco a Laura que cierre con esta opinión. Vamos, que ella es residente, está haciendo guardias, un montón de guardias al mes, tiene, me imagino, que una parte importante de su trabajo será dolor abdominal de muchas causas. Con la pandemia COVID todos sabemos cómo está la asistencia de urgencia, o sea que es normal que muchas embarazadas acudan incluso refiriendo un dolor que no se sabe si es real, porque lo que quieren es que hagan una ecografía. En fin, entonces el verdadero tema importante es que no es lo mismo trabajar, y lo estoy diciendo con el máximo cariño y por supuesto pues, solidarizándome con vosotras o con vosotros, que a las 4 de la mañana, dolor, después de haber hecho 4 partos, pues el problema que puede surgir es que hagas ecografía vaginal, veas el embrión dentro del útero y no hagas nada más. Entonces, eso es lo que quiero que tú refuerces un poco, que ya lo ha reforzado Román, y que el anejo existe y que muchas veces se nos escapan ectópicos, incluso en circunstancias de no gestación intrauterina, porque el anejo no se ve con la dedicación adecuada. Lo entendemos, no es una crítica, todo lo contrario, que es que esa presión terrible de urgencia y la hora y el exceso de trabajo hace que nos vayamos exclusivamente a lo más importante. Veo el embrión, veo esto, como ha dicho Juan con la analítica, lo veo y punto. Entonces, pues desde tu propia experiencia personal, viendo urgencia que te toca mañana o pasado, pues algunos consejos para intentar no perder estos puntos básicos de la exploración, Laura. Yo creo que simplemente tener siempre una sistemática, que la sistemática siempre esté no solo ver la gestación intrauterina, que al final es lo que quiere la paciente y lo que te demanda, que le pongas el latido y que le digas que está todo bien, sino que no olvides dentro de tu sistemática revisar los anejos. En este caso, la señora ya llegó con un hemoperitoneo porque en una primera ecografía probablemente no se revisó, o bueno, o puede darse el caso, lo otro que proponía, que fuera un estadio inicial en la evolución y que por eso no se viera, pero que la posibilidad de que no se vieran los anejos está ahí. Entonces, pues simplemente que no olvidar la sistemática de revisar siempre anejos, veamos gestación intrauterina o no. Muy bien, bueno, pues yo creo que voy a cerrar, que ya son las 9 y por supuesto, en primer lugar, Laura, agradecerte tu presentación, darte la enhorabuena, felicidades personales mías y por el chat que también han llegado de muchos de nuestros compañeros, o sea que estupendo. Hablábamos al principio de cómo iba a ser la presentación y que siempre impone el presentar algo tanto en presencial como en online, pero
es verdad que tener sesiones clínicas online como esta, yo creo que nos refuerzan a todos y todos hemos aprendido mucho. Ha hecho una revisión bastante interesante de lo que es el dolor abdominal, del heterotópico, que quizá pensamos poco en él y que ahí lo tenemos presente y que tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, sobre todo agradecer también pues, a tus tutores, a los expertos que han participado, a todos los que habéis estado conectados. Insistir en que yo creo que debemos reforzar efectivamente estas sesiones y que los residentes participen más, no solo en la exposición del caso, sino, como decía Román y decía nuestros expertos, que vayáis participando más en todas aquellas actividades que os organizan la SAGO y, por supuesto, esta que precisamente es la vuestra. Y entonces también insistir a todos los que estáis ahí online detrás de la cámara, bueno, pues que en vuestro hospital, en vuestro centro, con vuestros compañeros residentes o con los residentes que estáis tutorizando, pues que los animéis también a que participen en esta actividad. La intención de la SAGO, por supuesto, es que lleguemos a todos, que todos estemos en una buena línea de trabajo. Siguen llegando felicitaciones, Laura, o sea que enhorabuena de nuevo. Y yo creo que es lo que a todos nos enriquece y es lo que todos queremos. Aumentar nuestro conocimiento, pero por supuesto este clima de cordialidad y de amistad que se fomenta también con todas estas situaciones en las que todos nos conocemos, yo creo que nos beneficia siempre a todos también a nivel personal y no solo a profesional. Sí, agradeceros de nuevo a todos vuestra asistencia, emplazaros para el próximo Rincón del Residente, que creo que será en Málaga, por lo menos estaba así puesto en el cronograma. Y bueno, pues de nuevo agradecer y felicitaros el año nuevo, que no lo hemos hecho al principio y que yo creo que este año vamos a disparar mucho más en cuanto a que las sesiones que tenemos, los sábados ginecológicos y hoy este año tenemos congreso, o sea que esperemos que la situación sanitaria mejore y nos podamos ver presencialmente todos para poder abrazarnos personalmente. Pues gracias de nuevo a todos y hasta la próxima. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo y hasta luego. Hasta luego.